Buenas tardes. ¿Cuántas personas quisieran oír esto en el mundo? Que hay gracia en medio de la desgracia. ¿Cuántas personas quisieran saber que el Señor es bueno, es fiel y que todo está bajo su absoluto control? ¿Cuántas personas quisieran saber que van a tener gracia cuando el Señor los alcance en medio de la desgracia? Sabes, eres tan privilegiado, como comentaba mi esposa, eres tan bienaventurado con esto, que nosotros no alcanzamos a concebir el alcance de nuestra responsabilidad, sino alcanzamos a distinguir exactamente lo que el Señor ha puesto para nosotros. Gracia en medio de la desgracia es lo que el Señor está haciendo con su iglesia, con nosotros, aún con hermanos que hayan enfermado, incluso muerto. Hay muchos contrastes. Cuando vives en un edificio y ves departamentos, el departamento de arriba puede estar en la más absoluta desgracia porque alguien ha muerto de los suyos, y en el departamento de arriba hay una fiesta porque pues se juntan de una manera irresponsable, de una manera triste, sin ningún apego o recato a las instrucciones de la autoridad. Pero de todas maneras, la gracia no depende del comportamiento de las personas. La gracia de Dios ni siquiera depende de lo que nosotros como creyentes hagamos o dejemos de hacer, porque el Señor es bueno y misericordioso y Él es fiel. Y el Señor, en esta gracia infinita, ha puesto en mi corazón que hoy te comparta algo muy especial que debes de saber, y que es una orden del Señor. Y me atrevo a decirlo así con toda humildad, porque, y espero me escuches y compartas esto, si no están todos conectados o se van conectando o sabes que no estuvieron, pídeles que vean esta conferencia. Y es que nosotros, como poseedores y vasos de barro con la gloria de Dios en nosotros, vasos sin ningún valor, pero lo que está dentro de nosotros es la gracia y la gloria del Señor Jesucristo, he recibido una instrucción por parte del Señor para compartírtela, para rogarte, para suplicarte, para no sé qué otra palabra usar que no sea pues muy dramática, pero es necesario, y escúchame bien, es necesario que hables más de la gracia que de la desgracia. Muchas personas con fe se están enredando en la desgracia, aunque no lo estén sufriendo incluso. Hay hermanos que están sufriendo más la desgracia sin ni siquiera darse cuenta que no han sido alcanzados por esta pandemia. Hay hermanos y hermanas que se lamentan en la desgracia, la cual sabemos que ha de venir antes de que la iglesia sea arrebatada. Y hermanos y hermanas que dan un reporte absoluto de la desgracia. Y lo entiendo. Entiendo que muchas predicaciones se hayan convertido en noticieros de desgracia, más que noticieros proféticos o noticieros de algún tipo, ¿no? Lo entiendo, pero en este día en especial, yo en verdad quiero decirte esto por parte del Señor. Deja de hablar de la desgracia. Si vas a hablar, habla de la gracia que el Señor te ha dado a ti al conocer a Jesucristo, de la gracia que te ha dado a ti, que no ha sido alcanzado y que estamos siendo guardados en medio de la prueba que ha venido sobre todo el mundo, que es esta pandemia,
con muchos contrastes. Como te digo, no todo el mundo está enfermo. Puedes ver enfrente de tu casa que a lo mejor, te digo, hay fiesta, sin cubrebocas, sin nada, y al lado hay un velorio. Porque, bueno, ya ni velorio, sino simplemente desaparecen los cuerpos. Así de dramático, así de contrastante, así de triste, así de indignante. Indignante ocupar el último lugar en la forma de llevar la pandemia a nivel mundial, indignante de la indolencia de muchas autoridades, pero al final del camino es muy importante que te des cuenta de esto. El Señor te ha estado guardando. Si han muerto familiares tuyos por la pandemia, pues mi único comentario al respecto es: deja que el Señor cumpla con su propósito, con su voluntad. Sea agradecido con el Señor. No sabemos los planes de Dios en el sentido de para cada uno en particular. Sabemos los planes de Dios por la palabra de Dios. Sabemos las cosas, entendemos todas las cosas, pero es muy importante esto que te estoy diciendo. Sea agradecido y habla de la gracia. Hay mucho que hablar de la gracia de Dios en este tiempo. Y me voy a referir, por favor, a un texto. Si puedes buscarlo conmigo o yo te lo leo. Es Primera de Pedro 1, versículo 10 en adelante. Es un texto largo, pero me voy a centrar en una sola palabra. De todo esto que vamos a leer es el contexto, pero me voy a centrar en una sola palabra que viene ahí. ¿Ok? Vamos a empezar a leer. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Esta carta no está, si te fijas, no es una carta como las de Pablo, aunque se aplica a toda la iglesia, a los tesalonicenses o a los romanos. Estas se llaman de las epístolas universales, que son escritas, son escritas a todos los hermanos, estén donde estén. Esta en particular era tanto a judíos en la diáspora como a los nuevos creyentes. ¿Sí me explicó? Es como la carta de Hebreos, que estaba destinada a los hebreos, y ahí sacamos toda la doctrina para nosotros los gentiles. O a los romanos, en donde tomamos toda la doctrina y es aplicable a lo que existía en ese tiempo de la iglesia de Israel. Bueno, esta carta es universal, ¿ok? Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Está hablando aquí Pedro que muchas personas se metieron, indagaron, investigaron, guiados por el Señor. Muchos profetas profetizaron, y tú puedes ver Isaías 53, y hay muchos textos en donde profetizaban acerca de Cristo, y ellos indagaron y vieron y no alcanzaron a descubrir algo maravilloso que era gracia a los gentiles, sino solamente descubrieron que el Salvador iba a venir, pero que no iba a venir en el plan que esperaban como el libertador de los romanos. Eso vendría después, la liberación del pueblo de Israel, sino que estaba hablando de una gracia. Ellos estaban profetizando de una gracia y de una salvación para nosotros, de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Tras ellos se refiere a estos sufrimientos al haber Cristo resucitado también. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, y vuelve a insistir Pedro, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, es tan impresionante, tan glorioso, es tanta gloria
que nosotros ni siquiera tenemos conciencia o no buscamos tener conciencia de tanta gloria que hay en nosotros hoy, por esto profetizado, por estos últimos tiempos que estamos viviendo, por estas situaciones que se están dando, y debemos de tener esto nosotros bien claro. Voy a volver a leer el versículo 1 de Pedro 1:12. A quien se les reveló que no para sí mismos, ni Isaías, ni Daniel, ni todos los profetas del Antiguo Testamento, ni al mismísimo Zacarías, que es el profeta del Espíritu Santo, a Jeremías, el profeta de la revelación del Padre, a Isaías, que es el profeta de la revelación del Hijo, a ninguno de ellos, no era para ellos. Ellos supieron, no es para nosotros, pero cómo hubiéramos querido que fuera para nosotros. Pero los ángeles dicen, ¿cómo es posible? O sea, si Daniel el profeta viera lo que se te está dando a ti, poseedor del Espíritu Santo, vaso de barro, que sin merecimiento, el más mínimo merecimiento, a mí, lo peor de lo peor del mundo, que nos rescató y nos salvó. Los ángeles ahora sí que se asombran diciendo, si Jeremías hubiera tenido el consuelo que tienen ellos en la gracia, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si Jeremías hubiera tenido esta revelación, que en sus lamentaciones no hubieran existido, porque hubiera recibido el consuelo y la profecía y la libertad de él mismo, y en lugar de sufrir por un pueblo, estaría viendo al cielo, esperando lo que nosotros estamos esperando, que es la manifestación de Cristo. Acuérdate de esto de la manifestación de Cristo. Que los ángeles, dice al final, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Le dan gloria a Dios, gracias a Dios, no son envidiosos, porque los ángeles envidiosos son los que cayeron. Pero se sorprenden los ángeles y dice, ¿cómo que van a ser transformados en un instante esos cuerpos mortales y van a ser superiores a nosotros, los ángeles, a la viva imagen de Jesucristo resucitado con un cuerpo glorificado? Versículo 13. Por lo tanto, por todo lo anterior, por todo lo que tenemos, por toda la gracia en medio de la desgracia, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahorita voy a explicar esto. Sed sobrios y esperar por completo. ¿En qué? Esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Está hablando de una gracia pasada, una gracia presente y una gracia futura. De una gracia pasada al día de hoy, 13 de diciembre del 2020, una gracia presente al día de hoy, 13 de diciembre del 2020, y una gracia futura al día de hoy, del 13 de diciembre del 2020. Esa gracia futura en el tiempo cronos, como explicaba en la clase, que te suplico seas buen estudiante, responsable, discípulo y veas la clase pasada, está diciendo cuando esta gracia, esperad por completo en la gracia que os traerá en futuro cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, en medio de la gracia, en medio de la desgracia
tenemos esta gracia y nuestra única obligación es esperar la gracia futura de cuando Jesucristo sea manifestado. Y de acuerdo con lo que hemos enseñado de apologética, de escatología, apologética no, Dios nos libre, no estamos para convencer en base a razonamientos sólidos y razonables. Si no tienen fe, no van a creer. Bueno, lo que hemos enseñado en escatología es el arrebatamiento de la iglesia. El cuerpo de Cristo es quitado de en medio, que es el que está estorbando la manifestación de aquel inicuo que ha de venir para ese gobierno mundial, para ese nuevo orden mundial que está en gestación, que ya lo prediqué también. Hay una conferencia que se llama Nuevo Orden Mundial, Orden Eterno de Dios, está la predicación. Y entonces nos complementa esto muy bien, que el Señor lo que espera de nosotros es que por lo menos estemos, como dice el versículo 13. El versículo 13, y es la palabra en la que quiero centrarme en esta conferencia, que es extraordinariamente simple, pero que es muy importante que la apliques. Que la apliques porque es lo que el Señor espera de ti y de mí en medio de un mundo en desgracia, con contrastes, que va de mal en peor, que sabemos que están pasando cosas extraordinarias y diferentes, como que todos los seres humanos del planeta tendrían que ser vacunados o van a ser vacunados para un virus, para que luego probablemente salga el otro virus y demás. No voy a hablar de eso. Lo que sí voy a hablar es lo que dice la palabra. Por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que significa no nada más ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está haciendo referencia a la vestimenta de antes de ajustarse lo que era como un cinturón. Usaban vestido, túnicas, si mal no recuerdo es el nombre, pero se ajustaban el cinturón porque cuando había que caminar rápido, correr, se las levantaban. Ahora sí que se levantaban las enaguas en el más puro castellano. Se levantaban las enaguas, o sea, se levantaban a determinar un poco arriba de las rodillas y se las sujetaban con un cinturón o algo que pudieran amarrarlo y poder caminar rápidamente. Porque imagínate, pues obviamente, tener que correr con túnica, pues hay quienes los tira el aire, ¿no? Van caminando y se caen. Conozco a alguien que la tira el aire y se cae de la nada. Es un chiste local. Pero hay personas que las tira el aire. Imagínate tener que caminar rápido con túnica y con enaguas. Entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la práctica, pues antigua era recogerse esa túnica cada vez que era necesario trasladarse con rapidez a un lugar a otro. Esto aquí se aplica pues en el sentido evidentemente metafórico de nuestra forma de pensar, del significado que es ir atando todos los cabos sueltos mediante el rechazo de argumentos vacíos, de falsas doctrinas, los obstáculos del mundo y el enfoque disciplinado en la gracia futura de Dios. Un enfoque disciplinado, una mente disciplinada, una boca disciplinada, unas emociones disciplinadas, que solo el Espíritu puede ayudarnos a dejar de hablar de la desgracia y hablar de la gracia, porque son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Entonces nosotros necesitamos entender la gracia futura, la gracia presente y la gracia pasada en nuestra línea de tiempo.
Dejar de hablar de preocuparnos, de preocuparnos, pues supongo que no. Y si te preocupa, pues un pasito más atrás. Pero asumiendo que eres un discípulo disciplinado, que lee y ve las clases disciplinadamente, que escucha la palabra de Dios a través de un celular o como lo estés viendo, que se mete a la presencia de Dios a través de un celular con un señor barbón cantando, ahí va la barba, de un señor cantando ahí, y meterte con eso, meterte a la presencia de Dios, esa es disciplina. Disciplina de discípulo. Un discípulo disciplinado no espera ya los estímulos que tenía en su congregación y que se desanima o no se puede meter a la presencia de Dios, que en castellano significa no se emociona igual. Ayer estuve viendo en línea la conferencia dominical de una iglesia la más grande en Australia, y por los horarios pues me llamó la atención y la pude ver. Y bueno, o sea, el auditorio hermoso, la conferencia hermosa en el sentido de échale ganas, échale ganitas. Dios te ha hecho vencedor, Dios tiene la obligación de levantar a tu familia en medio de la crisis. Dios va a levantar a Daniel, a Isaías va a levantar a profetas en medio o sea, todo bonito. Y entonces, recurriendo a la gracia, me acordé de lo que hoy vamos a cantar, de lo que iba a hablar. Yo le di gracias a Dios porque se necesita ser discípulo disciplinado como tú que ahorita estás viendo esto. No abandones la enseñanza semanal. Es tu obligación como discípulo. No abandones la enseñanza. No abandones el conocimiento, el crecimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si no tienes estímulos emocionales, toda esa dopamina que se genera al congregarse en un lugar bonito, emocionante, toda esa gloria que no es otra cosa más que bioquímicos acumulados y todo eso significa que el que sobreviva a esto es porque es disciplinado y ha ceñido los lomos de su entendimiento, ha atado cabos, ha entendido los tiempos, ha entendido la gracia, se ha secado sus lagrimitas, se ha dejado de quejar, se ha dejado de lamentar y lo más importante, ha dejado de tener miedo. Ya predicamos muchas veces que no temas. Compartimos hace un par de días esa conferencia que hubo, que di que se llama No temas, soy yo. Yo soy, no temas, yo soy. Ayer la compartimos para que la tengas a la mano. Y me llamó la atención que había pensado hacerlo, pero mi esposa, que está en el mismo sentir, en el espíritu, y le doy gracias a Dios, que dijo, no, como que siento que la va a compartir, y pum, lo hizo, ¿no? Porque el mensaje de hoy es decir, ¿sabes qué? A ti, discípulo disciplinado, ya no necesitas que te prediquemos que ya no temas. Porque si necesitas más predicaciones y más échale ganitas y ya no tengas miedo y ya deja de andar compartiendo que si el semáforo, que ya ni vamos a esperar el semáforo amarillo porque pues ya está, eso descartaron. Según nosotros nos íbamos a reunir cuando hubiera semáforo amarillo y ahora el mero dice, no, ya lo del semáforo es intrascendente. Entonces, ¿qué? Estamos en una crisis terrible, estamos en una desgracia terrible, sí, pero la gracia nos hace ya no estar esperando un semáforo.
La gracia nos hace estar esperando al Señor cuando haya de ser manifestado. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es una orden de Dios para nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo único que debemos de esperar? No que se calme la pandemia, no más que no nos llegue a nosotros, no nada más confiar y no nada más esperar en la gracia, es decir, esperar en la gracia que Jesucristo sea manifestado ahora más que esos que ni sabían los profetas. Bueno. Ahora más que en los tiempos después o durante la Segunda Guerra Mundial, que se levantó un hombre terrible que era Hitler y así te puedo nombrar eventos de la historia, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque es evidente que atando cabos, lo que está pasando en el mundo, más en la sincronía, los eventos mundiales, más los eventos naturales, más los eventos sociales, más los eventos espirituales, indica que está Jesucristo por ser manifestado. Es que eso pasó en 1940 y tantos, sí, pero no estaba toda la combinación de todos. Es como un trenecito que va a la maquinaria adelante, que es la profecía, ¿sí? Pero viene arrastrando una serie de eventos. Ahorita, en este tiempo, en este 2020, se han juntado todos los vagones, si me permites la ilustración, todos los vagones que alcanzamos a observar nosotros, los que nos dedicamos a esperar en la gracia, identificamos que ya no falta ningún vagón, pues, que se junte. Y por vagón no estoy hablando del tío Edgardo de vago, sino de vagón de los que arrastra la maquinaria, ¿no? Entonces, si alguien se llama Edgardo, perdón, pero es un tío mío, de mi esposa más bien, el tío Edgardo, tiene cara de caballo, luego se los enseño, pero aquí el asunto es ya están todos los vagones juntos, uno tras otro, y la maquinaria va a todo vapor, que se llama gracia, que se llama Cronos y que se llama Kairos, el tiempo de Dios. ¿Qué es Kairos? No era un grupo de adolescentes cantando, no. Si ves la clase vas a ver lo que es Kairos. Bueno, entonces vemos aquí cómo esto se está cumpliendo y dice el Señor, sé sobrio. Sobrio es lo contrario a estar ebrio. Por eso le llaman sobriedad. ¿Por qué? Porque ya no está ebrio. Ya no está ebrio, entonces significa que al ya no estar ebrio, está consciente. Sus sentidos no están excitados. Su mente no está dopada. No le va a marcar a la ex ebrio, como dicen. Está en sus conscientes. Sobrio es una palabra en griego, el adjetivo sobrio es la palabra nefalios. Nefalios en griego, sobrio. Y básicamente denota una mente sana. ¿Sí? Cuando dice no habéis recibido un espíritu de cobardía, está haciendo uso de la palabra nefalios y está haciendo uso de una palabra particularmente que es sofrón, es el mismo adjetivo, sofrón, de ser sobrio, es decir, tener una mente sana y de ahí el dominio propio. La palabra sobrio se traduce en otros lados como prudente o templado. Metafóricamente significa entonces que es una persona que está perfectamente consciente y tiene capacidad de movilidad porque ya se levantó la enagua y se puede mover.
¿Y nosotros a dónde nos tenemos que mover? Nos tenemos que mover en la gracia, con rapidez y ser sobrios, con una mente sana, pero sobre todo con un corazón sano. Por eso cantaba hoy, soy sano, soy libre en Jesús, y por su llaga fuimos sanados, pero sí sanados del coronavirus, sí, ok, sí, también, sí, para si el Señor quiere, sí, sanados del corazón que tiene miedo. Si no estuvieras tú preparado para pasar por esta etapa del mundo, inédita en el sentido de información, ¿ok? Y de alcance. Hay 1 o 2 países todavía libres, hay algunos estados, incluso de la República, que ya tienen semáforo verde y sigue habiendo un montón de muertos, como en Veracruz, que está en verde, o en otros, y demás. Movernos en la gracia con esta conciencia y no tener miedo en nuestros corazones, no estar esperando un semáforo, tener mente sana, tener habla sana, de gracia. ¿Qué le puedes compartir a alguien? Aparte de que Jesús le ama, que murió por él en la cruz, por sus pecados, todo lo que es el proceso del Espíritu Santo que hace esto de la regeneración, de nacer de nuevo, de recibir salvación por medio de Jesucristo. Lo que sigue después de esto es para ti y para mí y para el que ya nació de nuevo. Esperar en la gracia la manifestación de Jesucristo. Así de simple. Puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser en 3 años, 3 años y medio, puede ser en 7 o puede ser en 10. Pero avanzó el reloj profético y está no nada más dicho por nosotros, sino que los estudiosos de la palabra coincidimos en muchas cosas. Hay otros que no, todavía están ocupados en otras cosas. Su ocupación está más centrada en volverse a reunir, lo cual es respetable. No soy yo quien para juzgar a nadie, al siervo ajeno, y demás. Pero nosotros, en nuestro corazón, independientemente de lo que vaya pasando en las circunstancias, aunque nos volvamos a reunir en un determinado tiempo, te voy a predicar lo mismo. No va a haber diferencia. Porque lo que tenía que darse proféticamente se está dando de una manera sobrenatural. Y como ya te he dicho que esta predicación no es un noticiero, no es un noticristiano, pues ahí están las cosas, están pasando. Por eso tienes que estar sobrio, no ebrio, no como ebrio, sino sobrio. Sobrio, esperando en la gracia. Es lo único que te pide el Señor y que quiere hacer en ti. Ser sobrio y esperar en la gracia, ciñendo nuestro entendimiento, es decir, teniendo claridad, atando cabos perfectamente claros y conscientes de la situación en la que estamos. Perfectamente claros y conscientes en dónde estamos y hacia dónde vamos. Esas son las palabras en las que quiero centrarme. Y el ministerio de Cristo se va a cumplir. Y el ministerio de Cristo es glorificarnos a nosotros con un nuevo cuerpo, y para los que duermen, levantarlos de donde estén, aún cenizas, y los que vivamos, cuando se ha manifestado Jesucristo, nuestro cuerpo ser transformados en un instante. Y el Señor es quien nos recibe en las nubes. No somos nosotros los que recibimos al Señor en la tierra. Eso va a pasar en el milenio,
en la gran tribulación, cuando regrese el Señor, a matar al anticristo. Los que están emocionados que van a recibir al Señor en la tierra, doctrinalmente tienen un error de interpretación, y si se quieren quedar con Él, pues allá ellos. Yo no voy a recibir a Cristo en la tierra, no, Dios me libre. Es el Señor que me va a recibir a mí en las nubes. No tiene nada de problemático interpretar teológica, escatológica y hermenéuticamente esta simple diferencia, para que no nos hagamos bolas ni nos metamos a internet a escuchar cualquier cantidad de basura con merengue encima, porque eso es, pero está muy simple. Te doy un tip. Hay una gran diferencia de tiempos y de eventos entre que el Señor me reciba a mí en las nubes a yo recibir al Señor en la tierra. ¿Ok? Nada más fue un tip sin generar otra cosa. Y versículo 14 nos dice la razón. Y esta palabra me gusta mucho. Bueno, ya me centré en lo que quería, pero hay más. Dice versículo 14, como hijos obedientes. ¿Qué se espera de un hijo obediente? Aparte de los hábitos que manejamos, a excepción del de congregarse, que ahora lo hacemos por este medio, te recuerdo los hábitos de un discípulo de Cristo es leer la palabra de Dios sistemáticamente, más que inspiracionalmente, sistemáticamente, leer la palabra de Dios, orar todos los días, como puedas, como te acomodes, todos los días, orar, congregarse, que ahorita lo estamos haciendo virtualmente, pero seguimos haciéndolo. Ofrendar y diezmar, ¿sí? Y la quinta, servir. ¿Cómo servimos? Habla gracia. ¿Quieres servir al Señor sin congre? Está muy fácil. Está al alcance de tu boca. Está al alcance de tu Facebook. ¿Para qué sigues compartiendo las fotos de tu abuelita, de tu hijito, de tu hijita? O sea, tus recuerdos. Mira, si tienes Facebook, de veras, te ruego, si tienes Facebook, yo tengo Facebook por esta necesidad, pero si tienes Facebook, comparte gracia, pero no de una foto que un versículo bíblico bonito y ya, no, comparte de tu corazón gracia. Ya no compartas lo que comes, me importa un cacahuate lo que comas, y a los demás también, porque sabes, está el clima terrible, terrible, está el clima terrible. ¿Cuál clima? El espiritual está terrible. Tú que tienes gracia en tu corazón, te ruego que compartas gracia con tu boca, con los medios electrónicos como este. Comparte gracia. Sí, versículos bonitos, sí, pero comparte gracia. Comparte gracia de la que has recibido. Y la gracia que has recibido es: no tengo temor. Como esos jóvenes que fueron los amigos del profeta Daniel, que eran hebreos y que les obligaron a postrarse ante la estatua del rey, y ellos dijeron: Rey, debes de saber que no nos vamos a postrar, y si nos echas al horno, el Señor nos librará. Y lo siguiente: y aun si no nos librara, no lo vamos a hacer, porque adoramos a Dios. Igual, nosotros, ¿cuál es la gracia? No tengo temor económico, laboral. El Señor está bendiciendo con trabajo a gente en medio de la pandemia. Es impresionante la misericordia de Dios. Ni laboral,
ni miedo emocional, ni que me dé coronavirus. Obviamente tienes que obedecer y utilizar el cubrebocas y igual la sana distancia. Y si ya abrieron el restaurante o el centro comercial, no ir corriendo como cualquier pagano a gastar dinero o a comer o a divertirse, a inflarle aquí el abdomen. No, cuidarse. No somos, ahora sí que sí, nosotros sí, no somos los iguales. Y perdóname si estoy abusando de franqueza, pero Cristo ya viene. En serio que ya viene. No corras al tiempo del mundo. No corras en el mismo paso del mundo. Como hijo obediente. Versículo 14, 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, o estando en vuestra pandemia, o estando en vuestro aislamiento, como quieras leerlo, pero dice ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, incluso en lo que hablas, compartes con otros. Pero santo no es nada más, fíjate bien lo que te voy a decir, por favor, ponme atención. Ser santo no es lo que proyectas hacia otro con tu conducta. Ser santo es estar siendo tratado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, ayudándonos a sacrificar cada día más la carne y poniendo cada día más la carne en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra columna vertebral para la santidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta vida, la vivo en la fe de Cristo. Eso es ser santo. Así de fácil. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, versículo 16, ser santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre, como hoy lo hicimos, a aquel que sin acepción de personas, cristianos o no, mesiánicos o no, católicos o no, juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando se te quema el chip en tu corazón de que estamos de paso en este mundo y que este mundo es la introducción al reino de Dios en carne, siendo regenerado en espíritu para después disfrutar del reino de Dios, que es realmente lo que está después de nuestra existencia en este mundo, los que duermen o los que seamos recibidos en las nubes por el Señor. Nosotros estamos de paso como peregrinos. No debemos tener esta facultad de conciencia de nosotros mismos como peregrinos en este mundo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta vana manera de vivir no se refiere solo a la vanidad de la moda o del dinero, de las cosas, de las salidas, de los viajes, de todas esas cosas del glamour del mundo, sino de vuestra vana manera de vivir sin sentido, sin esperanza, sin confiar en un creador, sin confiar en un sustentador, sin confiar en un juez justo que va a juzgar a todos. Y que a nosotros el juicio se adelantó en la cruz. Por favor, que se te grabe esto en donde sea como un sello en tu corazón.
Dios va a juzgar a todos. Y a nosotros se nos adelantó el juicio. Y se nos adelantó el juicio y fuimos declarados culpables. Y al haber sido culpables de nuestras obras y de nuestra vana manera de vivir, vino el castigo, pero tuvimos un sustituto. Y ese fue Cristo, para que entiendas la magnitud de la salvación. Por eso a los que creemos se nos da salvación y perdón de pecados, por eso somos salvos. Pero a los que rechazan al Señor o no son escogidos, van a rechazar al Señor y se les va a juzgar. Y como no aceptaron al sustituto, al que murió por sus pecados siendo inocente, pues se les va a juzgar por sus pecados. Así de simple. Como podrás ver, no es teología, es vida. Es teología con vida, que es la palabra de Dios. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y súmala y todo lo que gusta más del mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y voy a terminar con el versículo 20, porque habla de lo mismo, es una misma secuencia. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por eso comenzó, es que aquellos que profetizaron hubieran querido entenderlo, pero no lo entendieron, porque esa gracia futura para ellos era para nosotros hoy presente, y que los ángeles anhelan ver. Bueno, sigue toda la estructura, y en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Manifestado en los postreros tiempos, es decir, los tiempos finales, por amor de nosotros. Todo esto es por amor de nosotros. El Señor, habiendo hecho que naciéramos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece en nosotros para siempre. Nosotros, todo esto ha sido reservado para nosotros. Por eso te digo que es un privilegio haber nacido en esta generación. Es un privilegio haber nacido en esta generación. Tú dirás, bueno, pero es que si hubiera sido... No, antes no, para nosotros. Nosotros estamos viviendo lo que los ángeles anhelan ver. Anhelan ver. Y al igual que ellos, como nadie sabe el tiempo, más que el Padre Celestial, de cuándo será el regreso, cuándo será esta gloria del Señor para nosotros, los ángeles están viendo y van pasando cosas y cosas y cosas, y voltean a ver al trono y todavía no hay movimiento, y voltean a ver al trono y todavía no hay movimiento, y de repente llega 2020, tantas cosas, y voltean a ver al trono y no me atrevo a decir que empieza a haber movimiento, pero casi seguro que sí, por todo lo que está pasando. Empiezan a moverse las cosas en el cielo, empiezan a moverse las estructuras, empiezan a moverse los cimientos del mundo, empiezan a moverse los cimientos de la civilización, empiezan a moverse los cimientos de la familia que está semidestruida en muchos aspectos, empiezan a moverse los cimientos de una moral extinta, para el respeto de la vida humana, se empiezan a mover los cimientos de las estructuras económicas, centrándose cada vez en menos, empiezan a mover los cimientos naturales de lo que está pasando en las señales, cosas que no iban a pasar, están pasando, se empiezan a mover todas las estructuras, se empieza a mover todo.
Se empieza a mover todo. Aquí mi apuntadora me está recordando Israel también. Se está moviendo toda la estructura mundial. Israel está haciendo paz con todos, ya firmó la paz con Líbano, ya firmó la paz con los Emiratos Árabes, y ahí se va a ir luego con Turquía, o no sé con quién y demás. Y aquí el asunto es este, mi querido, mi querida. Todo ha sido manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Por amor a nosotros. Gracia en medio de la desgracia. Pero el mensaje es que no es tu desgracia, ni es la mía. No sé las circunstancias por las que hayas pasado o estés pasando, pero no hables miedo, no hables vanidad, porque hay muchas personas lamentándose y la palabra nos dice, alegrémonos con quien se alegra y lloremos con los que lloran. No es tiempo de fiestas. Si tú estás muy bien, cuidadito con el Señor, hay personas que se merecen el respeto a su desgracia. Y es lo que cristianos imprudentes no entienden. Que hay que llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren. Cristianos irresponsables que no entienden que somos la sal de la tierra. No somos el merengue de la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. No es una secta. Tú eres la luz del mundo. Pero no una luz de discoteca, con muchos colorcitos brillando arriba. No, eso es ser farol. Mi amado, mi amada, discúlpame si he abusado de sinceridad, pero el Señor me arrolló con esta palabra que es necesaria darla. Por lo que te pido que si en algo fui brusco me perdones, pero oigas. Quiero que oremos, por favor. Ya casi terminamos. Inclina tu corazón al Señor. Señor, perdónanos por tanta ignorancia, falta de entendimiento, vanidad, miedo, como si fuéramos personas sin un Dios que salva. Perdónanos por ser tan increíblemente egoístas de solo ver por nosotros en oración y no ver por otros. Perdónanos, Señor, por la falta de empatía con el pecador, no con el pecado o su pecado, sino la falta de empatía con el pecador, con el que anda roto y suelto. Ayúdanos a no juzgar a los pecadores irresponsables, porque ya tienen suficiente con su destino final. No es necesario juzgarlos ni criticarlos. No es necesario juzgar o criticar a los líderes de este mundo, porque ya tienen su destino. Y a los bienaventurados que les va bien en este mundo, todavía cristianos o no, tampoco es necesario juzgarlos, ya tienen su recompensa. Muchos pastores, Señor, ya tienen su recompensa en esta tierra, lo cual está bien, así lo dispusiste. Pero nosotros no.
No queremos nuestra recompensa en esta tierra siendo la crema innata de la espiritualidad. Señor, eres tan grande, que te ha placido salvarnos y darnos vida eterna y tenernos en este tiempo y en estas circunstancias, en medio de la desgracia, tener gracia. Y lo único que nos pides es que seamos sobrios, entendidos, disciplinados, muy disciplinados y muy entendidos, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Y yo sé, Señor, que esta palabra que me has dado no regresará a ti vacía, sino que cumplirá aquel propósito por la cual tú le enviaste. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te amamos y te pedimos que nos ayudes a ser sobrios y entendidos en este tiempo, Señor, que los ángeles anhelan ver. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, muchas gracias. El miércoles está la clase lista para ti, primero Dios. Gracias.